Hola, buen día. Que el Señor Jesús continúe bendiciéndonos, continúe ayudándonos, continúe mirándonos con en misericordia. Dice la palabra que lejos de mí nada podéis hacer. En el nombre de Jesús pedimos su pronta ayuda, que nos mire con misericordia, que nos mire con agrado. Gloria a Dios. Dándole gracias a Dios por un nuevo día. Dándole gracias a Dios por una nueva oportunidad. Dándole gracias a Dios porque ciertamente cada mañana son nuevas sus misericordias. Dándole gracias a Dios y honrando a la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela Central Guatire. Dándole gracias a Dios y honrando a mi pastor, el reverendo José Olivares, el patriarca. Dándole gracias a Dios por su amistad, dándole gracias a Dios por su confianza, dándole gracias a Dios por haberme aceptado como hijo espiritual. Dándole gracias a Dios y honrando a mi pastor Moisés Olivares, el presbítero. Dándole gracias a Dios y honrando su amistad, dándole gracias a Dios por su confianza, por haberme aceptado como un miembro más de la familia de la fe de la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela Central Guatire. Gloria a Dios. Dice la palabra que en Colosenses 3:17 que todo lo que hagáis de palabra o de hecho, hacerlo en el nombre poderoso de Jesús. En honor a esa palabra, en el nombre poderoso de Jesús, vamos a proceder con esta enseñanza. Esto se denomina la división del espíritu y el alma. Gloria a Dios, en el nombre de Jesús. Por medio de Hebreos 4:12, vemos que hemos de preguntarnos si vivimos bajo la guía intuitiva del espíritu o la guía, debemos preguntarnos si vivimos bajo la guía intuitiva del espíritu o la influencia, buena o mala, del alma. Tomando en cuenta que lo que viene del alma es como si viniera de la carne. Dice Juan 6:63 que la carne que el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Cuando somos influenciados por la carne o por el alma, estamos descalificados a los ojos de Dios. Gloria a Dios. La palabra de Dios es la que debe juzgar en este caso particular. Porque solo la espada cortante de Dios puede diferenciar el origen de nuestro vivir. Así como un cuchillo humano corta y separa las coyunturas y tuétanos, también la espada de Dios penetra y separa el espíritu y el alma, más unidos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice que, sí, hay una fracción de la palabra que dice que estas palabras son vida. O sea, son espirituales. Estas palabras son espíritu. Tanto que estas palabras tienen la precisión y la posibilidad de separar el espíritu y el alma, de diferenciar cuando algo viene del espíritu y cuando algo es proveniente del alma. Gloria a Dios. En principio, esta división puede ser una simple cuestión de conocimiento, pero es esencial que entre el mundo de la experiencia. Es necesario que a través de este conocimiento caminemos conforme a este conocimiento para que el Espíritu Santo provea la experiencia. Gloria a Dios. Pues de lo contrario no será realmente nunca entendida. Los creyentes han de permitir al Señor que introduzca esta separación de espíritu y alma en su andar cotidiano. Debemos permitir que sea el Espíritu Santo que cree una experiencia en nosotros, en nuestro caminar y en nuestra manera de decidir en el diario vivir. O sea que debemos tener de manera constante y consciente
cuestionar y medir cada acción, cada respuesta de nuestro interior a nuestro exterior. Cada respuesta que vamos a ofrecer a cada situación. Y a través de esa respuesta podemos medir y evaluar si la respuesta es espiritual o es almática o carnal. Porque dice la palabra que por sus frutos los conoceréis. Entonces la mayor y mejor herramienta para evaluar la conducta y el impacto de nuestras acciones y de nuestras respuestas al mundo es la palabra de Dios. Gloria a Dios. No solo deben buscarlo positivamente con la consagración, la oración y el sometimiento a la acción del Espíritu Santo y la cruz, sino que también deben poseerlo como experiencia. ¿Cómo permitimos que el Espíritu Santo traiga a la experiencia de nuestra vida todo lo que está aquí plasmado? Es a través de la continua toma de decisiones conforme a la palabra de Dios, conforme a su santa y gloriosa palabra. Gloria a Dios. Su espíritu necesita ser liberado del círculo de hierro del alma. Gloria a Dios. Necesitamos empezar a tomar decisiones que lejos de verse, puede que se vean lógica y racionalmente descalificadas, pero al espíritu no le funciona la razón. Gloria a Dios. Ahí es donde Dios se luce. Cuando la razón no alcanza a explicar un acontecimiento, el espíritu lo hace evidente y lo hace real. Gloria a Dios. Fíjense usted en mi caso. A mí me dieron 3 disparos en el abdomen, en el tórax, en el pecho. Y estoy vivo. Me estriparon la cabeza con una roca. Tuve politraumatismo craneoencefálico. La ciencia como tal, en 2 ocasiones, me condenó y expuso que yo no iba a recuperar mis funciones normales. Dígame, cuando me estriparon la cabeza con la roca, que tuve politraumatismo craneoencefálico, los doctores me sentenciaron de que yo no iba a recuperar mis funciones normales. Mas sin embargo el Espíritu de Dios se glorificó en mi vida. Y ahora soy mejor en el nombre de Jesús que lo que era originalmente. Gloria a Dios. Y ahora me dieron estos 3 disparos en el pecho, en el tórax. Y cuando una persona común muere y pierde una vida física, pero como dice Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Bueno, el Espíritu Santo del Señor Jesús fue el que me dio vida. Y así mismo le va a dar vida a usted y a mí. Cuando aprendemos a caminar y a tomar decisiones que a Él le agradan, que están conforme a su palabra y a su voluntad. Estos dos deben ser claramente separados. El espíritu y el alma. Deben ser separados. Como lo estaban el espíritu y el alma del Señor Jesús. Ni un ápice mezclados. El espíritu intuitivo necesita ser liberado por completo de cualquier influencia que provenga de la mente o emoción anímica. El espíritu debe ser la única morada y centro de actividad del Espíritu Santo.
y debe, por lo tanto, evitársele cualquier perturbación del alma. Gloria a Dios. Debemos permitir que nuestro hombre interior pueda fluir con libertad y con tranquilidad a través de nosotros. Gloria a Dios. Tomando en cuenta que el orden correcto y original que Dios creó para la raza humana fue espíritu, alma y cuerpo. Tenemos que recibimos la dirección o sí, la revelación de Dios a través de su Espíritu Santo en el espíritu. El alma modula una respuesta a esa energía espiritual y la carne la ejecuta. Ese es el orden correcto establecido por Dios en el ser humano. Gloria a Dios. El espíritu el amo, el alma el mayordomo y la carne el sirviente. Gloria a Dios. El creyente espiritual se diferencia de otros porque todo su ser se halla gobernado por su espíritu. Todo nuestro ser se halla gobernado por el espíritu. Este tipo de control espiritual va más allá de la autoridad del Espíritu Santo sobre el alma y el cuerpo, puesto que significa también que el mismo espíritu del hombre, al haber sido elevado a la cabeza del hombre por entero, gracias a la labor del Espíritu Santo y de la cruz, ya no se haya gobernado por el alma y el cuerpo. El espíritu, cuando somos bautizados en el nombre de Jesús o regenerados, asume la posición original que Dios había creado. O sea, se eleva nuevamente a lo primordial, a ser el amo. Porque después de la caída del hombre, el enemigo se ha encargado, que el Señor lo reprenda en esta hora en el nombre de Jesús. El enemigo se encargó de distorsionar y de pervertir el orden original y correcto de los elementos en el hombre. Entonces, ya en este tiempo, las personas que no somos bautizadas y que no somos regeneradas espiritualmente, entonces hemos invertido el orden correcto que Dios estableció para el hombre, que Dios quiere para nosotros. El orden correcto es espíritu, el amo, alma, mayordomo, cuerpo, el sirviente. Pero muy diametralmente y en oposición a eso, el enemigo ha permitido que las personas que no han sido regeneradas o que no han sido bautizadas en el nombre de Jesús inviertan este valor de manera total. Tanto que ya no hacen lo que le ordena su espíritu, sino lo que le ordena su carne o sus necesidades físicas. Gloria a Dios. Entonces se ha distorsionado totalmente el orden correcto en los elementos en el hombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ajá. Sino que es suficientemente... Ajá. Vamos a ver aquí. Vamos a recapitular esto. Al haber sido elevado como cabeza el espíritu del hombre, por entero gracias a la labor del Espíritu Santo de la cruz del Calvario. Cuando somos bautizados en el nombre de Jesús y somos regenerados o renovados espiritualmente, el Espíritu Santo permite que se establezca el orden correcto en el hombre nuevamente. Gloria a Dios. O sea, que el Espíritu es elevado a la cabeza, a ser lo primero, a ser lo más noble. Ya no se haya gobernado por el alma y por el cuerpo, sino que es suficientemente poderoso para tenerlos sometidos bajo su gobierno. Gloria a Dios. La división de estos órganos es necesaria para entrar en la vida espiritual. Es necesario que podamos establecer la división, o que Dios puede efectuar a través de su palabra, la división del espíritu y el alma. Gloria a Dios. Para poder entrar en la vida espiritual, para poder caminar conforme a lo que a Dios le agrada. Para que podamos empezar a satisfacer los deseos espirituales, mas no los deseos de nuestra carne. Gloria a Dios.
Es una preparación indispensable, sin la cual los creyentes siguen afectados por el alma y por ello siempre persiguen objetivos entremezclados, algunas veces obrando, andando de acuerdo a la vida del espíritu y otras de acuerdo con la vida natural. Gloria a Dios. Tomando en cuenta que podemos ser influenciados por espíritu, por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, podemos ser influenciados por un espíritu inmundo. Cuando somos sumergidos en la oscuridad y no hemos sido bautizados en el nombre de Jesús, estamos siendo influenciados. Que el Señor nos libre y nos guarde por un espíritu inmundo, un espíritu caído en el nombre de Jesús. Que Dios nos guarde. Gloria a Dios. Su camino no conviene. Su camino no viene señalado por la pureza, puesto que sus principios vitales son el alma y también el espíritu. Esta mezcla circunscribe a los creyentes un marco anímico que perjudica su camino y frena la obra del espíritu. Cuando no se estableció la división del alma y el espíritu, entonces somos personas duales, fluctuantes. O sea que en un momento caminamos conforme a lo que le agrada a Dios, caminamos conforme al espíritu, pero en un momento caminamos conforme al alma o conforme a la carne. Porque el alma y la carne son naturalezas originales de lo terrenal, de lo humano, de lo que es carnal. Gloria a Dios. Y eso frena la obra del espíritu, porque Dios es espíritu, y los que le adoran o los que le agradan en espíritu y en verdad. O sea, que caminan conforme a su intuición espiritual o la verdad de su palabra. Gloria a Dios. Si la vida interior y exterior del creyente fuesen definitivamente separadas, de modo que anduviese conforme al interior, no al exterior. Camináramos conforme al interior, a nuestro espíritu, y no a nuestras necesidades físicas o carnales o nuestros pensamientos. No, fuésemos gobernados y fuésemos dirigidos o por la palabra o por nuestra intuición espiritual. Aunque si no hemos sido bautizados, no hemos sido regenerados espiritualmente después del bautismo, entonces no podemos caminar conforme a nuestra intuición espiritual. ¿Por qué? Porque evidentemente no hemos nacido nuevamente, espiritualmente, del Espíritu Santo del Señor Jesús. Entonces, si no hemos nacido, si no somos de Él, somos contra Él. Si no somos de Dios, estamos siendo influenciados por el enemigo. Sería capaz de sentir simultáneamente cualquier movimiento de su alma. Gloria a Dios. Cuando somos renacidos en el Espíritu o somos bautizados en el nombre de Jesús. E inmediatamente podía ser rechazado y evitar su influencia y poder. Por eso es que es necesario que nuestra alma sea edificada a través de la palabra de Dios, para poder identificar automáticamente nuestras acciones y nuestros sentimientos. Gloria a Dios. Cuando cuando usted vaya por algún lugar así como yo, y yo puedo visualizar mis apetitos y mis deseos, si yo empiezo a pensar en las cosas de Dios, empezar a recapitular y a refrescar en los recuerdos de los versículos bíblicos, de lo que significan para mí X o Y.
versículo bíblico, o si empezamos a mirar las cosas como a Dios le agrada o como no le agrada, podremos saber automáticamente si estamos siendo influenciados por la carne, por el alma o por el espíritu. Gloria a Dios. Tanto como el espíritu de Dios como el espíritu inmundo. Si miramos las cosas como Dios le agradan, como son correctamente, entonces estamos bien. Pero si empezamos a ver las cosas de un punto de vista carnal y de un punto de vista almático o anímico, entonces estamos descalificados. Gloria a Dios. En verdad, todo elemento perteneciente a lo anímico está altamente manchado y puede manchar al espíritu. Pero al experimentar la partición del espíritu y el alma, el espíritu desarrolla su poder intuitivo de un modo más agudo. El espíritu desarrolla su poder intuitivo de un modo más agudo. Yo puedo ver en mi diario caminar, cuando salgo a la calle, y en la calle hay cantidades de tentaciones y situaciones que pueden contaminar nuestro andar. Por ejemplo, cuando uno ve cosas que no debería ver, o con la intención que no debería haber, por lo menos en las damas. Cuando uno mira a una dama con un deseo carnal, con una concupiscencia, estamos siendo gobernados por la carne o por el alma. Pero si la miramos con los ojos correctos, como un alma, como alguien que necesita a Dios, entonces estamos siendo gobernados por nuestro espíritu o por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Porque en la medida que podamos entrar en comunión con Dios a través de la oración, el Espíritu Santo va a transmitir a nuestro espíritu sus propiedades y su pureza. Entonces, cuando empezamos a caminar y a decidir y nuestra alma empieza a hacer evidencia de frutos espirituales, porque estamos siendo influenciados por el Espíritu. Pero si empezamos a evidenciar y empezamos a reflejar deseos y apetitos carnales de concupiscencia, estamos siendo gobernados por la carne. Gloria a Dios. Tan pronto como el alma se agita, el espíritu sufre y resiste instantáneamente. Gloria a Dios. Resiste al instante. El espíritu puede incluso ser contristado por la desordenada conmoción del alma de otros individuos. Cuando muchas veces somos perturbados, cuando somos personas espirituales y entramos en contacto con personas que tienen estados anímicos o emocionales descontrolados, entonces eso nuestro espíritu puede percibirlo y de manera automática lo va a rechazar. Gloria a Dios. De hecho, será capaz de repudiar el amor anímico o la emoción. Como dije antes, repudiamos un amor que no sea el amor ágape o el amor que a Dios le agrada, o la emoción descontrolada. O sea, todos los extremos son malos. Tanto un éxtasis emocional como la depresión. Gloria a Dios. Tanto cuando estamos muy alegres o cuando estamos muy deprimidos. Todas esas cosas, cuando el espíritu está avivado, puede percibirlo y automáticamente lo rechaza. Gloria a Dios. Solo después de haber experimentado esta separación, pueden los cristianos entrar en posesión de un sentido genuino de pureza. Por eso es que hemos venido reiterando en otras entregas que el alma debería ser edificada espiritualmente a través de la palabra de Dios.
porque el alma, como es el donde reposa el conocimiento, entonces fortalecemos la autonomía y tenemos una herramienta que se llama autocrítica, que puede cuestionar y puede juzgar cada acción que, 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 que nuestra alma intente ejecutar antes de hacerla. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque como dije antes, antes de ejecutar una acción, nuestro sistema interno o nuestro funcionamiento interno ejecuta una visualización o una forma mental de dicha acción antes de ejecutarla. Porque modulamos una respuesta y también modulamos una respuesta de nosotros al exterior y también modulamos una posible respuesta del exterior a nosotros. Gloria a Dios. Entonces, que son conscientes de que no simplemente es el pecado, sino también todo aquello que pertenece a lo anímico está manchado y mancha y debe ser resistido. Vamos a recapitular esto. Es entonces que son conscientes, cuando las personas son espirituales, es entonces que son conscientes de que no simplemente el pecado, sino también aquello que pertenece al anímico está manchado y mancha, y debe ser resistido. Gloria a Dios. Cuando nuestro espíritu y nuestra alma han sido separados por la gloriosa palabra de Dios. Sí, es mucho más que saberlo simplemente, porque cualquier tipo de contacto con aquello que es anímico es uno mismo y en otros, hace que su espíritu intuitivo se sienta manchado y exige una purificación inmediata. Gloria a Dios. Cuando en nuestro diario vivir y en nuestro diario caminar ya hemos sido bautizados en el nombre de Jesús y el Espíritu Santo ha ejecutado la separación del espíritu y el alma, entonces podemos percibir que cuando nuestras acciones no están acorde o no le agradan a Dios, Él lo va a comunicar a nuestro espíritu y nuestro espíritu nos lo hará saber, porque podemos sentir y percibir en nuestra alma cuando algo no le agrada, porque el espíritu toma posesión del alma, así como la carne intenta tomar posesión del alma también. Gloria a Dios. Que el Señor Jesús continúe bendiciéndolo, dándole gracias a Dios por una vez más permitirme ser instrumento espiritual para la edificación espiritual de las almas. Hasta la próxima entrega. Que el Señor Jesús les bendiga.